Bienvenidos a este segundo bloque de la primera clase de Biología General. En el primer bloque vimos los niveles de organización, es decir, cómo está organizada la materia, y en este bloque vamos a ver las características de los seres vivos, es decir, todas las características que comparten estos seres vivos y que los identifican como tales. Bien, comencemos. Bien, todos los seres vivos comparten todas estas características que vamos a ver ahora. Si le falta una de estas características, ya no se lo puede considerar un ser vivo. Es decir, que tiene que cumplir con todas ellas. Si le falta una, ya no se lo puede considerar un ser vivo. Comenzando por la organización, como dijimos antes, la organización es cómo se organiza la materia, que es lo que vimos en la clase anterior. En este caso, obviamente, nos referimos a cómo se organiza la materia que constituye a cada organismo individualmente. Acá lo que ustedes ven es un resumen de todo lo que vimos en el bloque anterior. Pueden ver que están todos los niveles de la materia y ahí da como ejemplo un elefante, ¿sí? Entonces tenemos los átomos el conjunto de átomos va a formar una molécula, las moléculas se combinan para darle origen a las organelas que están adentro de la célula, un conjunto de células da como resultado un tejido, estos tejidos pueden agruparse con otros para formar un órgano, estos órganos pueden agruparse y organizarse con otros para formar un sistema de órganos. Este sistema de órganos va a trabajar en conjunto con otros sistemas de órganos y van a dar origen a un organismo, en este caso un elefante. Este elefante no se va a encontrar solo, se va a encontrar junto con su población. Esta población va a compartir ese medio con otras poblaciones, por ejemplo, jirafas y cualquier otra especie que se les ocurra, formando una comunidad, y esta comunidad que interactúa con el ambiente conforma un ecosistema. Bien. Continuamos con la siguiente característica, que es la capacidad de reproducción y herencia. Si hay una característica que represente la esencia misma de la vida, justamente es la reproducción. Se dice que todo ser vivo obligadamente debe venir de otro ser vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la reproducción? Es la capacidad de todo ser vivo de producir otro ser vivo con características anatomofisiológicas similares al organismo de origen. Y por el otro lado tenemos la herencia. La herencia se representa a través de la molécula de ADN, que ya más adelante la vamos a ver en detalle. ¿Y qué es lo que hace el ADN? Seguramente en algún momento lo han escuchado nombrar. Por medio de él se transmite toda la información genética necesaria para que este nuevo ser vivo pueda crecer, desarrollarse y volver a reproducirse, ¿sí? Para decirlo de otra forma, por medio de esta molécula se transmiten las instrucciones, ¿sí? Como si fuera un libro, para que este nuevo organismo sea capaz de, como dije antes, de sobrevivir, de responder a estímulos y de poder producir un nuevo organismo para conservar la especie. Otras de las características que comparten los seres vivos es la capacidad de crecer, ¿sí? Y de desarrollarse. Quizás suenen parecidas, pero son cosas totalmente distintas. El crecimiento, por un lado, es la capacidad del individuo de crecer en tamaño, ¿sí? Se refiere al aumento en el tamaño de las células o en el número de células o de ambas. ¿Cómo crecen estas células? Aprovechando la materia y la energía que los rodea a través de un proceso que se llama metabolismo, que un poquito más adelante lo vamos a ver.
Por el contrario, el desarrollo de un ser vivo se refiere a los cambios que sufre este ser vivo durante su vida, ¿sí? Un ejemplo de esto sería la mariposa, como lo vemos ahí. En un principio es un huevo, luego del huevo sale la oruga forma una crisálida y de esta crisálida sale una mariposa. Esta mariposa vuelve a poner huevos y así se completa el ciclo de la vida de la mariposa, ¿sí? Pero ahí ustedes pueden observar todos los cambios que sufre, por ejemplo, la mariposa. En este caso, el desarrollo de la mariposa se referiría a estos cambios. Otra de las características que comparten los seres vivos es la capacidad de adaptarse y evolucionar, ¿sí? Adaptarse es esta capacidad de reacondicionarse, ¿sí?, a los factores del medio. Eso significa que se adaptan al medio en el cual viven, ¿sí? No es lo mismo un ser vivo que vive en la Antártida a un ser vivo que vive en el África, por ejemplo, ¿sí? Cada uno va modificando, ¿sí?, sus conductas y también su estructura anatómica para poder aprovechar lo que le brinda el medio en el que vive, ¿sí? Ahora, cuando estos seres vivos incorporan esos cambios y los incluyen en su información genética, ¿esto qué quiere decir? Que al incorporarlo a su información genética ya pueden dejarlo o pasárselo a su descendencia. Cuando esto sucede, se le dice que evolucionaron, ¿sí? Es decir, que este nuevo ser vivo ya no va a necesitar readaptarse al medio en el que nace, sino que ya va a nacer con la información genética, con estas instrucciones, como dijimos antes, para poder sobrevivir en este medio. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que sería adaptación y evolución. En este primer caso vemos a las jirafas cómo fueron cambiando morfológicamente para poder alcanzar el alimento que ellas necesitaban. Acá vemos un herbívoro, ¿sí? ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque los herbívoros han cambiado su sistema digestivo, ¿sí?, para poder digerir justamente las hierbas que consumen. Y en este caso tenemos una forma de adaptación de comportamiento, digamos, porque los osos en invierno, como ustedes saben, hibernan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acumulan, ¿sí?, calorías en forma de grasas para luego soportar el invierno, pasar el invierno invernando y no tener que salir a consumir alimento. Otra de las características que comparten los seres vivos es el movimiento, ¿sí? Con movimiento no nos referimos a la locomoción, es decir, al traslado de un lugar al otro, sino a los movimientos que realiza ese ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una bacteria tiene flagelos, ¿sí? Estos flagelos lo que hacen es justamente permitirle a la bacteria trasladarse de un lugar al otro. Pero cuando hablamos de movimiento nos referimos a los movimientos de estos flagelos. Luego tenemos un delfín. Un delfín tiene músculos que utiliza para poder nadar, para poder moverse. Nosotros como seres humanos también podemos correr, podemos caminar, podemos saltar, podemos estar sentados y mover nuestras manos, podemos mover nuestros ojos, nuestra boca. Todo tiene que ver con el movimiento de nuestros músculos. Y las plantas, aunque sean menos imperceptibles sus movimientos, no quiere decir que estén ausentes, ¿sí? Las plantas también se mueven y adentro de ellas también se mueven sustancias, ¿sí?, entre sus células, que también reciben nombre ese tipo de movimiento, pero no viene al caso. Bueno, es a esto es a lo que me refiero cuando hablo de movimiento de los seres vivos, ¿sí? Todos los seres vivos tienen la capacidad de moverse.
Otra de las características que comparten todos los seres vivos es el metabolismo. Como bien dice ahí, el metabolismo es el conjunto de procesos químicos mediante los cuales los seres vivos transforman y aprovechan la materia y la energía para realizar sus funciones. Puede ser anabólico o catabólico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir anabólico o catabólico? Anabólico es un metabolismo por medio del cual se sintetizan sustancias, ¿sí? Y obviamente esto requiere energía, por eso se le dice que es anabólico, porque hay consumo de energía. Y en el catabólico sucede totalmente lo contrario, ¿sí? Se degradan sustancias más complejas para obtener sustancias más simples y así poder aprovechar la energía que estos alimentos o estas estructuras contienen. Como dije antes, el metabolismo anabólico es una reacción química constructiva donde se sintetizan moléculas más complejas a partir de otras más simples. Pueden ser orgánicas e inorgánicas, que ya dijimos que las vamos a ver más adelante, y así las moléculas pueden crecer y renovarse, ¿sí? Esto es lo que le permite a nuestro organismo crecer, o ser almacenadas como reserva de energía. Un ejemplo de esto sería la síntesis de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, que a su vez forman células y tejidos que nos ayudan a crecer. Y el catabolismo es un proceso mediante el cual se degradan, como dije antes, se reducen o se oxidan diferentes nutrientes orgánicos a sus formas más simples para que el cuerpo las pueda asimilar y las transforme en energía. ¿Sí? ¿Por qué nuestro organismo necesita hacer esto? Porque si nosotros, como en la imagen, estamos comiendo un tomate, por ejemplo, y una lechuga, obviamente que nuestra célula no las va a poder recibir de esa manera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Nuestro organismo tiene que degradar esas moléculas hasta sus porciones más pequeñas, ¿sí? Hasta el nivel molecular, para que nuestra célula pueda aprovechar esa energía que tiene esta molécula. Bueno, esto es más de lo mismo, digamos como un gráfico más representativo. En el anabolismo se consume ATP, que es la forma de energía que utiliza la célula, adenosín-trifosfato. Ahí podemos ver que tenemos moléculas pequeñas, aisladas. Entonces, mediante el anabolismo se produce una molécula más grande, ¿sí? Y esto requiere consumo de energía. Y en el catabolismo es al revés. Tenemos una molécula grande que la procesa a moléculas más pequeñas y esto hace que se libere energía. Otra de las características que comparten los seres vivos es la irritabilidad, o quizá lo pueden encontrar como respuesta o capacidad de respuesta. ¿Esto a qué se refiere? A la capacidad que tienen los seres vivos de responder ante estímulos que lesionan o que pueden lesionar su bienestar o estado. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería el hambre, por ejemplo, sería un estímulo interno. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos hambre? Comemos. Cuando tenemos sueño, dormimos. O cuando sentimos que nos falta el aire, tratamos de buscar un lugar más abierto donde nos provea esa falta de oxígeno, ¿sí? Que sentimos. O un estímulo externo sería, por ejemplo, las temperaturas extremas, es decir, mucho calor o mucho frío, una quemadura, un pinchazo, esos serían estímulos externos. Todo ser vivo reacciona o es capaz de reaccionar a cada uno de estos estímulos, ¿sí? ¿Para qué? Para sobrevivir. Y la última característica que nos queda, que comparten los seres vivos, es la homeostasis, ¿sí? Esta palabra la vamos a escuchar muchas veces durante nuestra materia, ¿sí? Y es un proceso de equilibrio dinámico en el que los seres vivos tienden a mantener las condiciones internas constantes, tanto en la composición bioquímica de los líquidos, células y tejidos necesarias para mantener la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que es la capacidad de un ser vivo de mantener su medio interno estable, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un lugar en el que hace mucho calor, ¿qué hace nuestro cerebro? Envía señales u órdenes, que más adelante vamos a ver cómo lo realiza, para que nuestras glándulas sudoríparas comiencen a secretar sudor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestra temperatura baje. Ahora, si lo pusiéramos al revés, si estuviéramos en un lugar en el que hiciera muchísimo frío, nuestro cerebro enviaría señales para que nuestros músculos comiencen a temblar. ¿Para qué? Para generar calor. ¿Sí? Y lo mismo sucede con todos los procesos que se dan en nuestro organismo. Por ejemplo, si nosotros corremos, necesitamos más oxígeno, entonces nuestro cerebro envía señales para que nuestro corazón lata más rápido, para que este oxígeno pueda llegar a todas nuestras células de forma más rápida. ¿Sí? Esos serían algunos ejemplos. Más adelante lo vamos a ver en detalle. Bien, hasta acá serían las características que comparten los seres vivos y continuamos en el siguiente bloque con la clasificación de los seres vivos.